Mi marido llevó un reloj roto durante 43 años después de su muerte. Lo abrí y encontré esto. Durante 43 años, mi marido llevó el mismo reloj. La esfera estaba rayada, el cristal roto y las agujas se habían quedado paradas para siempre a las 2:15. Le rogué que lo arreglara, incluso le ofrecí comprarle uno nuevo, pero él solo sonreía y decía, «Hay cosas que no deben cambiar». Pensaba que era solo una de sus pequeñas manías hasta el día en que murió. Cuando finalmente se lo quité de la muñeca y abrí la parte trasera, mi mundo cambió. Dentro, escondido durante décadas, había algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre con el que me casé. Si alguna vez alguien te ha traicionado, esta historia es para ti. Cada rincón de esta casa esconde una historia. Esta es la mía. Antes de continuar, suscríbete. Todavía recuerdo la primera vez que me fijé en ello. Llevábamos poco más de un año casados y la vida aún era tan nueva que prestaba atención a cada pequeño detalle sobre él. Era un domingo por la mañana, de esos en los que la luz del sol entraba perezosamente por las cortinas y el olor a café llenaba la cocina. Él estaba sentado a la mesa leyendo el periódico, con el pelo aún húmedo por la ducha y la camisa medio metida por dentro. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el reloj. A primera vista parecía normal, un sencillo reloj de pulsera de plata con una correa de cuero ligeramente desgastada. Pero cuando miré la hora me di cuenta de que las agujas no se habían movido. Estaban atascadas en las 2:15. Recuerdo que me acerqué y le dije, «Se te ha parado el reloj». Apenas levantó la vista del periódico, se encogió de hombros y dijo, «Lo sé». Me reí un poco pensando que se refería a que se había parado esa misma mañana. «Bueno, ¿vas a arreglarlo?», le pregunté. Dobló el periódico lentamente, me miró con una leve sonrisa y dijo, «No, está bien así». Fue la primera vez que sentí una pizca de curiosidad. ¿Quién lleva un reloj roto? En aquel momento supuse que era por pereza o porque no había tenido tiempo de arreglarlo. Pero, a medida que las semanas se convertían en meses, empecé a darme cuenta de que siempre estaba allí. No importaba la ocasión, ya fuera en una cena formal o de excursión por el bosque, el reloj seguía en su muñeca. Estaba rayado y descolorido, la correa de cuero se había ablandado con el paso del tiempo y el cristal tenía una pequeña grieta cerca del borde. Sin embargo, lo trataba como si valiera más que el oro. En aquellos primeros años solía burlarme de él por eso. «Algún día llegarás tarde a algo importante», le decía, dando golpecitos a la esfera congelada del reloj. Él se limitaba a sonreír y responder, «Este reloj ya ha visto todos los momentos importantes». Era algo muy extraño, pero no le di importancia. Éramos jóvenes y pensé que era solo una de esas excentricidades inofensivas que tiene la gente. «Todo el mundo tiene alguna manía», me decía a mí mismo. Esa era la suya. Pero había algo diferente en la forma en que lo protegía. Si alguna vez lo tocaba, aunque fuera en broma, su mano lo cubría al instante. Nunca se lo quitaba, ni siquiera por la noche. Si le preguntaba por qué, se limitaba a decir, «Pertenece aquí», y se daba un golpecito en la muñeca. Empecé a darme cuenta de que el reloj era siempre lo primero que se ponía por la mañana y lo último que tocaba antes de acostarse. Una tarde, unos años más tarde, le volví a preguntar mientras estábamos sentados en el porche, «¿Por qué no te pones un reloj que funcione?», le pregunté mientras nos servía 2 vasos de té helado. Se recostó en la silla y se quedó mirando al jardín durante un largo rato antes de responder. «Porque este marca la hora que quiero recordar», dijo en voz baja. Esperé a que me lo explicara, pero no lo hizo. La conversación terminó ahí, dejándome con más preguntas que antes. Con el tiempo, el reloj se convirtió en parte de él en mi mente, al igual que las arrugas alrededor de sus ojos cuando sonreía o la forma en que siempre tarareaba mientras arreglaba algo en la casa. Dejé de preguntar. La vida tenía una forma de distraernos con el trabajo, las facturas y la crianza de nuestros hijos. Pasaron los años, cambiaron las estaciones y ese reloj siguió siendo la única constante en su muñeca. A veces los amigos lo notaban y le preguntaban por él. Él siempre daba la misma respuesta sencilla. «Es un viejo amigo». Eso les bastaba a ellos, pero a mí nunca.
Mentiría si dijera que a veces no imaginaba qué significaba. Me preguntaba si había pertenecido a su padre o si era un regalo de alguien importante antes de que nos conociéramos. Hubo momentos en los que incluso consideré la posibilidad de un amor pasado, pero la idea me incomodaba, así que la aparté de mi mente. Al final, era más fácil aceptarlo como otro misterio que nunca resolvería. Mirando atrás, me doy cuenta de que el día en que el reloj se paró debió de ser mucho antes de que yo lo conociera. Ya se había quedado parado a las 2:15 cuando lo vi por primera vez, y así permaneció durante 43 años. Entonces no sabía que la hora no estaba estropeada. Era una marca, un recuerdo silencioso que él llevaba consigo sin decir nada. Era un secreto que vivía allí, en su muñeca, a la vista de todos, y yo nunca lo vi realmente como era hasta después de su muerte. El reloj ya se había convertido en un elemento fijo en nuestro matrimonio cuando surgió la primera discusión al respecto. Fue un pequeño desacuerdo, de esos que empiezan sin importancia, pero que de alguna manera se convierten en algo más grande de lo que deberían. Fue durante nuestro tercer año juntos y nos estábamos preparando para una cena importante con sus colegas. Yo todavía estaba en el dormitorio, abrochándome el collar, cuando le pregunté desde la puerta qué hora era. Él miró su muñeca y me dijo que eran poco más de las 7. Entré en el salón un momento después y me di cuenta de que las manecillas del reloj seguían marcando las 2:15. Puse los ojos en blanco, fui a mirar el reloj de pared y vi que apenas eran las 6:30. «Te lo has inventado», le dije, medio divertida, pero también un poco molesta. Él sonrió levemente, se ajustó la corbata y dijo: «Me has preguntado la hora y te la he dado». Le dije que necesitaba la hora real, no la que marcaba su reloj. Fue entonces cuando se volvió hacia mí y me dijo algo que nunca olvidaré. «No todo el tiempo tiene que ser real para merecer la pena». Me reí, pero con cierta ironía. «Es un reloj roto», le recordé. No un poema. La conversación, que debería haber terminado ahí, se tensó cuando le dije que era vergonzoso que lo llevara delante de sus compañeros. Le sugerí que le compráramos un reloj nuevo que combinara con su traje, algo que denotara profesionalidad. Apretó la mandíbula de una forma que rara vez le había visto. «Este es mi reloj», dijo con firmeza. «No tiene nada que ver con nadie más». No había ira en su voz, pero había algo definitivo en ella, un tono que me decía que la discusión había terminado. Aún así, mi orgullo me empujó a seguir insistiendo. Le dije que la gente podría pensar que no podía permitirse uno nuevo o que simplemente no le importaba la apariencia. No se inmutó. «Que piensen lo que quieran», respondió. «Este reloj es mío por una razón que nunca entenderás». Esas palabras se me quedaron grabadas. Quería preguntarle cuál era la razón, pero algo en su mirada me lo impidió. Era como si me hubiera acercado demasiado a una puerta que no quería que abriera. Fuimos a cenar sin hablar mucho en el coche y, aunque la velada transcurrió sin incidentes, una pequeña parte de mí seguía dándole vueltas a sus palabras. A partir de esa noche, me di cuenta de que había una parte de él que estaba cerrada, una parte de su vida anterior a mí que no estaba dispuesto a compartir. En los primeros años de nuestro matrimonio, pensaba que el amor significaba saberlo todo el uno del otro. Creía en la transparencia total, en contarnos todas las historias de nuestro pasado, pero esa fue la primera vez que tuve que aceptar que algunas cosas permanecerían sin contar. Con el paso de los años, el reloj se convirtió en una presencia silenciosa entre nosotros. Había momentos en los que la luz lo iluminaba de una forma especial y me encontraba mirándolo, preguntándome de nuevo por las 2:15. ¿Era por la mañana o por la tarde? ¿Era un momento de alegría o de tristeza? Lo miraba e intentaba leer la respuesta en su expresión, pero él nunca me la revelaba. A veces imaginaba diferentes escenarios. Quizás era el momento en que recibió una oferta de trabajo importante. Quizás fue cuando perdió a alguien querido. Quizás era algo que no quería revivir, pero que no podía olvidar. Había un misterio que nunca pude resolver, por muchos años que pasaran. Al final aprendí a vivir con lo desconocido. Construimos una vida juntos, criamos a nuestros hijos, afrontamos dificultades y celebramos hitos importantes.
Sin embargo, pasara lo que pasara, ese reloj nunca se separó de su muñeca. Incluso cuando le regalaban relojes más nuevos y brillantes, tanto amigos como compañeros de trabajo, estos permanecían intactos en sus cajas, mientras que el roto seguía en su sitio de siempre. Creo que una parte de mí dejó de intentar entenderlo, porque todo lo demás en él era abierto y generoso. Era un hombre que demostraba su amor de 1000 maneras, desde calentarme el coche en las mañanas frías hasta dejarme notas en la bolsa del almuerzo. El reloj era lo único que se guardaba para sí mismo, y por el bien de la paz lo dejé estar. Aún así, el recuerdo de aquella primera discusión perduraba, y a veces me preguntaba si debería haber insistido más aquella noche. Quizás me lo habría contado, quizás lo habría entendido. Pero, en lugar de eso, el misterio siguió vivo, tic-tac en silencio en un reloj que ya no se movía. Después de aquella primera discusión, nunca volvimos a pelearnos por el reloj, pero eso no significaba que dejara de fijarme en él. De hecho, cuanto más intentaba ignorarlo, más me llamaba la atención. Aparecía en todas las fotos que nos hacíamos juntos, desde nuestras primeras vacaciones en la playa hasta los retratos familiares con los niños sentados en nuestro regazo. La correa de cuero se oscureció con el paso del tiempo, la caja de plata se fue deslumbrando un poco más cada año, pero el reloj nunca cambió. Se quedó congelado a las 2:15, como si el tiempo se hubiera negado a avanzar para él. La vida tenía una forma de mantenernos ocupados. Llegaron los niños y con ellos las noches sin dormir, las idas al colegio, las rodillas raspadas y la colada interminable. Mi atención se dividía en 1000 direcciones y el reloj se convirtió en un detalle más en el fondo de nuestras vidas. De vez en cuando, alguien se fijaba en él. Un amigo en una cena preguntaba por qué no funcionaba, o uno de los niños señalaba que el reloj de papá siempre marcaba la hora equivocada. Él lo descartaba con la misma sonrisa amable, diciendo que era su reloj de la suerte. Era la misma respuesta que había dado durante años, y nadie le insistía más. Creo que parte del motivo por el que dejé de preguntar fue por todo lo demás que compartíamos. No era un hombre reservado en el sentido que pudiera levantar sospechas. Me hablaba de su trabajo, de sus sueños y de sus miedos. Estaba presente en nuestro matrimonio, presente con nuestros hijos. El reloj era lo único que guardaba bajo llave y, con el tiempo, me dije a mí misma que probablemente se trataba de algo sin importancia, una manía sentimental que no merecía la pena perturbar. Sin embargo, había momentos en los que lo sorprendía mirándolo fijamente, con los dedos recorriendo suavemente el cristal como si recordara algo lejano. Estos momentos solían producirse cuando estaba solo, sentado en el porche o en el silencio después de que los niños se hubieran acostado. Yo captaba la mirada perdida en sus ojos y por un instante sentía que estaba en otro lugar. Pero en cuanto se daba cuenta de que lo estaba observando, sonreía y cambiaba de tema. Los años pasaron y el reloj envejeció con nosotros. A veces me preguntaba si se daba cuenta de lo gastada que estaba la correa o si le importaba que el cierre apenas se mantuviera cerrado. Le ofrecí cambiarle la correa varias veces, pensando que era una sugerencia inofensiva, pero siempre negaba con la cabeza. «Está bien así», decía, las mismas palabras que había utilizado para referirse al tiempo roto tantos años atrás. Cuando nuestros hijos crecieron y formaron sus propias familias, el reloj se había convertido en parte de su identidad. Los amigos que lo conocían desde hacía décadas bromeaban diciendo que probablemente lo enterrarían con él, y yo me reía con ellos, aunque algo en esa idea me inquietaba. No podía imaginarlo sin él. Celebramos nuestro 40º aniversario de boda en el mismo pueblecito donde nos conocimos. Recuerdo estar sentada a su lado en la mesa esa noche, observando cómo la tenue luz se reflejaba en el cristal rayado. Había algo casi desafiante en la forma en que seguía allí, sin cambiar, a pesar de las décadas que habían transformado todo lo demás en nuestras vidas.
Pensé en todos los hitos que habíamos compartido mientras ese reloj permanecía inmóvil. Cumpleaños, graduaciones, aniversarios, funerales, todos marcados por un reloj que se negaba a avanzar. Con el paso de los años, empecé a darme cuenta de que el silencio que lo rodeaba era deliberado. No era que nunca hubiera tenido la oportunidad de explicarlo. Era que había decidido no hacerlo. Hubo docenas de momentos a lo largo de las décadas en los que podría haber vuelto a preguntarle, pero no lo hice. Quizás temía la respuesta. Quizás me había convencido a mí mismo de que, fuera lo que fuera, pertenecía a una parte de su vida que no me correspondía tocar. Cuando llegó a los 70, su salud comenzó a deteriorarse. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y yo me encontré observándolo más de cerca, memorizando hasta el más mínimo detalle sobre él. Y aún así, el reloj seguía en su muñeca. Incluso los días en que los médicos necesitaban tomarle el pulso o la presión arterial, se lo subía por el brazo en lugar de quitárselo por completo. Era como si dejarlo ir, aunque fuera por un momento, fuera impensable. Ahora, mirando atrás, esos 43 años de silencio no fueron accidentales, fueron intencionados. El reloj siempre había sido más que un trozo de metal y cuero. Era el guardián de algo de lo que no se atrevía a hablar. Entonces no sabía lo cerca que estaba de descubrirlo, ni lo mucho que la verdad cambiaría todo lo que creía saber sobre el hombre con el que había compartido mi vida. Fue durante nuestro viaje de aniversario número 35 cuando finalmente descubrí la historia que él quería que yo creyera sobre el reloj. Nos habíamos ido el fin de semana, solo nosotros dos, a una pequeña posada en la costa. El lugar tenía viejos pisos de madera que crujían con cada paso y una vista del océano que te hacía olvidar el resto del mundo. Una noche, después de cenar, nos sentamos en el balcón a ver cómo el sol se hundía en el horizonte. El aire olía a sal y a humo de leña procedente de las chimeneas cercanas. Ese día estaba inusualmente callado, más reflexivo de lo habitual. Recuerdo que le señalé la muñeca y le dije, medio en broma: «Sabes, con lo que te ha costado, ya te podrías haber comprado una docena de relojes nuevos. Ese ya ha visto días mejores». Sonrió levemente y giró el brazo para mirarlo como si lo viera por primera vez a través de mis ojos. «Fue un regalo de boda», dijo. «Por eso lo conservo». Hubo una pausa antes de que añadiera: «De alguien importante». No era la respuesta que esperaba. Lo primero que pensé fue que se refería a un regalo de un familiar o un viejo amigo, tal vez incluso su padrino de boda. Le pregunté quién se lo había regalado, pero se limitó a encogerse de hombros y decir: «Alguien de hace mucho tiempo. Ya no importa». Lo dijo de una forma que parecía definitiva, como un capítulo cerrado mucho antes de que nos conociéramos. Me dije a mí mismo que probablemente se trataba de un tío o un antiguo mentor, alguien que había fallecido y a quien él seguía honrando a su manera. Quería creer eso. La forma en que habló de ello aquella noche me dejó con una extraña sensación. No era exactamente celos, pero tampoco era agradable. Era un pequeño hilo de curiosidad que tiraba de mí, haciéndome querer tirar hasta saber qué había al otro lado. Pero estábamos en un momento de paz y no quería estropearlo. Así que lo dejé pasar, diciéndome a mí misma que el regalo era simplemente sentimental, nada más. Con el paso de los años, esa explicación se convirtió en la que guardaba en mi mente cada vez que veía el reloj. A los amigos que me preguntaban, les decía que era un regalo de boda de hacía años, un recuerdo que significaba más para él que su función de dar la hora. La mayoría de la gente asentía, satisfecha con la respuesta. Lo repetí tantas veces que casi me lo creí yo misma. Sin embargo, había cosas que no encajaban. Por ejemplo, él nunca volvió a mencionar a la persona que se lo había regalado. Nunca les contó la historia a nuestros hijos. En todos los años de reuniones familiares, cumpleaños y aniversarios, el reloj siguió siendo una presencia silenciosa, pero nunca se mencionó el nombre de quien se lo había regalado. Eso me pareció extraño. Si realmente hubiera sido un familiar o amigo querido, ¿no se habría compartido su recuerdo en otras historias? ¿No habría salido su nombre al menos una vez? También estaba la forma en que reaccionaba cuando alguien tocaba el reloj. Incluso después de décadas juntos, nunca lo toqué sin su permiso.
Una vez, mientras dormía la siesta en su silla, intenté quitárselo con cuidado de la muñeca solo para verlo de cerca. En el momento en que mis dedos rozaron el cierre, se movió y retiró la mano en sueños, como por instinto. Esa reacción se me quedó grabada. No se trataba del objeto en sí, sino de lo que representaba para él. Cuanto más envejecía, más sospechaba que la verdadera historia del reloj era algo que no podía compartir. Y tal vez estaba relacionada con ese momento en el tiempo que marcaba con tanta fidelidad, las 2:15. Me lo preguntaba más en sus últimos años, especialmente durante los momentos de tranquilidad en los que nos sentábamos juntos y él pasaba distraídamente el pulgar por la esfera de cristal. Nunca lo miraba con el cariño distante de alguien que recuerda un regalo. Había profundidad en ello, algo casi melancólico. Cuando cumplió 75 años, dejé de preguntarle por él. Fuera lo que fuera, había sido suyo durante más tiempo del que yo llevaba en su vida. Me decía a mí misma que algunas partes de una persona solo les pertenecen a ellos mismos, por mucho tiempo que los quieras. Pero en el fondo, sabía que si alguna vez llegaba el día en que pudiera abrir ese reloj y ver lo que había dentro, lo haría. Entonces no tenía ni idea de que ese día estaba mucho más cerca de lo que imaginaba, ni de que lo que encontraría no se correspondería con la tierna historia del regalo de boda que me había contado. Sería algo mucho más profundo, algo que reescribiría el recuerdo que tenía de él. Una vez que acepté su versión de la historia, o al menos fingí hacerlo, el reloj pasó a un segundo plano en nuestra vida cotidiana. Simplemente estaba ahí, como las arrugas de su rostro o el sonido de su risa. Pero aunque ya no preguntaba por él, no podía evitar fijarme en cómo parecía resistirlo todo. Pasó por tormentas, nieve y veranos tan calurosos que el metal estaba caliente al tacto. Sobrevivió a mudanzas, visitas al hospital y vacaciones familiares en las que se perdía el equipaje y se extraviaban las pertenencias. No importaba dónde fuéramos o qué hiciéramos, el reloj siempre estaba con él. Hubo una época en la que hicimos un viaje por carretera por todo el país. Nuestro coche se averió en medio de la nada y pasamos horas sentados al borde de la carretera esperando a la grúa. Él se apoyó en el capó del coche, bajo el sol abrasador, y recuerdo cómo observaba la forma en que la luz se reflejaba en el cristal agrietado del reloj. En ese momento parecía tan frágil, como si un movimiento en falso pudiera romperlo. Sin embargo, nunca lo hizo. Ese reloj parecía tener voluntad propia. Lo mismo ocurría en los momentos difíciles. Cuando falleció su madre, lo llevó puesto al funeral. Cuando nos sentamos en la sala de espera del hospital durante la noche en que nació nuestro hijo menor, demasiado pronto, allí estaba, en su muñeca, con la correa de cuero oscurecida por el sudor de la preocupación. Incluso cuando trabajaba en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, seguía llevándolo puesto. Una vez le pregunté por qué no se lo quitaba cuando hacía cosas que podían dañarlo. Su respuesta fue sencilla. Si va a acompañarme toda la vida, debe verlo todo. Así era él. Creía en mantener cerca lo que era importante, no solo en los buenos momentos, sino también en los difíciles y complicados. Y por razones que aún no acababa de entender, ese reloj roto era una de esas cosas. Un verano, años más tarde, hicimos un viaje familiar al lago. Todos estaban en el agua, excepto él, que prefería sentarse a la sombra con un libro. Nuestro hijo mayor, que entonces tenía 20 y tantos años, intentó empujarlo al lago en broma. Ambos terminaron riéndose, pero me fijé en cómo la mano de mi marido cubría instintivamente el reloj todo el tiempo, protegiéndolo del agua como si fuera algo irreemplazable. Era un gesto muy pequeño, pero decía mucho. A veces me preguntaba si la supervivencia del reloj era parte de la razón por la que lo conservaba. Quizás se había convertido en un símbolo de resistencia, algo que había pasado por lo mismo que él y seguía ahí. Pensaba en cómo a veces las personas se aferran a los objetos no solo por lo que representan, sino por el hecho de que han perdurado. Se convierten en la prueba de que no todo se rompe cuando la vida se vuelve difícil. Pero hubo momentos en los que la supervivencia del reloj parecía casi antinatural.
Una vez, durante una tormenta especialmente fuerte, un rayo cayó sobre un árbol de nuestro jardín. La descarga recorrió el suelo y llegó hasta la casa, dañando varios electrodomésticos. Él estaba de pie junto a la puerta principal, lo suficientemente cerca como para sentir la electricidad estática en el aire. Más tarde, me di cuenta de que el reloj seguía en su muñeca, sin ningún daño. Recuerdo que pensé que, aunque la casa se hubiera derrumbado aquella noche, aquel reloj habría seguido igual, obstinadamente fijado en las 2:15. Cuando llegamos a nuestro 43º año de matrimonio, hacía tiempo que había dejado de creer en las coincidencias en lo que respecta al reloj. Se había convertido en un testigo silencioso de nuestra vida, presente en cada alegría y cada desengaño, pero sin revelar nunca por qué era tan importante para él. Era parte de su piel, parte de la imagen que tenía de él en mi mente. A veces me preguntaba si quitárselo le haría sentir incompleto, como si le faltara una parte de sí mismo. Entonces no sabía que la supervivencia del reloj no se debía solo a la suerte o a su resistencia. Lo habían cuidado de una forma que yo no podía ver, protegido por una razón que aún no había descubierto. Creía que conocía al hombre con el que había pasado mi vida, pero me equivocaba. La verdad sobre ese reloj demostraría que había capítulos enteros de su historia que nunca me había permitido leer, y que incluso algo que había sobrevivido a todo podía romperte cuando finalmente descubrías lo que escondía. Con el paso de los años, el reloj se convirtió en algo que la gente notaba casi tan rápido como lo notaban a él. No era un hombre llamativo, nunca llevaba ropa de diseño ni accesorios caros, por lo que el reloj destacaba más de lo que lo habría hecho en otra persona. Estaba gastado y rayado, la correa de cuero mostraba los años de uso, pero siempre estaba ahí. Cuando los amigos o conocidos lo veían por primera vez, a menudo asumían que tenía alguna historia interesante detrás. Y, en cierto modo, la tenía, pero nunca la que él les contaba. En las cenas o reuniones familiares, alguien inevitablemente se inclinaba sobre la mesa y decía: ¿qué reloj tan antiguo tienes ahí? ¿Todavía funciona? Él lo miraba con su leve sonrisa y respondía: no, hace mucho que se paró, pero sigo llevándolo. Normalmente se producía una risita o una inclinación de cabeza llena de curiosidad, seguida de la pregunta que todo el mundo acababa haciendo tarde o temprano: ¿por qué conservas un reloj roto? Entonces él se encogía de hombros y decía: es un viejo amigo, los viejos amigos no se tiran. Era una respuesta encantadora que solía poner fin a la conversación. La gente se reía, asentía y seguía su camino, quizá pensando que era un regalo de algún familiar o que lo llevaba por costumbre. Nadie insistía, quizá porque había algo en su tono que sugería que la pregunta había llegado a su límite. Yo observaba esos intercambios y me preguntaba si alguien más percibía el peso silencioso de sus palabras, o si era algo que solo yo podía oír después de vivir tanto tiempo con él. Con el tiempo, incluso nuestros hijos aprendieron a no preguntar. Cuando eran pequeños, les parecía gracioso que su padre llevara un reloj que no daba la hora. Se burlaban de él por llegar tarde o fingían ponerle la hora correcta, y él les seguía el juego, pero sin dejarles quitárselo de la muñeca. A medida que crecían, parecían intuir que había algo intocable en él. Cuando se hicieron adultos, el reloj se había convertido simplemente en parte de él, igual que la forma en que tomaba el café o doblaba las camisas. A veces me preguntaba qué pensaría la gente si supiera la verdad, aunque yo misma no la sabía. Solo sabía que había algo más de lo que él dejaba entrever. Había momentos en los que lo pillaba desprevenido, cuando alguien le preguntaba por el reloj, y él se detenía medio segundo antes de responder, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras que mantendrían a salvo la verdadera historia. Nunca se lo mencioné delante de los demás, pero cada vez que ocurría, despertaba en mí aquella vieja curiosidad. Una noche, después de una reunión en casa de un amigo, volví a sacar el tema mientras volvíamos a casa. Le dije que la gente parecía fascinada por el reloj y que podía inventarse una historia más emocionante si quería. Sonrió levemente, sin apartar la vista de la carretera, y dijo:
¿Por qué inventarme una historia si ya tengo una? Le pregunté cuál era, pero solo me miró un instante antes de responder. Hay cosas que solo son para la persona que las vive. No había frustración en su voz, ni actitud defensiva, solo una tranquila certeza, y eso hizo que fuera más difícil discutir con él. Esa conversación se me quedó grabada durante mucho tiempo. Me recordó que, incluso en el matrimonio, hay aspectos de la vida de una persona a los que quizá nunca llegues a acceder. Nos gusta creer que el amor borra todas las fronteras, pero a veces solo nos enseña a respetarlas. No le presioné más esa noche, en parte porque no quería estropear la paz que reinaba entre nosotros, y en parte porque temía lo que podría descubrir si finalmente me lo contaba. Mirando atrás, creo que él lo prefería así. Le gustaba que el reloj suscitara preguntas, pero nunca respuestas, que fuera un objeto que la gente notaba, pero nunca entendía realmente. Era lo único intocable en una vida que, por lo demás, compartíamos, y aunque creía haber aprendido a vivir con ello, la verdad es que nunca dejé de preguntarme, simplemente aprendí a guardar mis preguntas para mí misma. Lo que no sabía entonces era que las preguntas que otras personas habían estado haciendo durante décadas eran las mismas que yo acabaría respondiéndome algún día, y que, cuando lo hiciera, el peso de esa respuesta sería mucho mayor de lo que podía imaginar. Ocurrió gradualmente, no en un momento dramático en el que decidí, de una vez por todas, dejar el tema. Fue más bien como un lento desvanecimiento, como cuando una canción se va apagando hasta que te das cuenta de que ha dejado de sonar por completo. Con el paso de los años, mis preguntas sobre el reloj se hicieron menos frecuentes y, cuando llegamos a los 60, dejé de preguntar por completo. No era que ya no me importara. En todo caso, la curiosidad permanecía como una pequeña brasa que nunca se apagaba, pero había llegado a aceptar que su silencio no era algo que yo pudiera romper sin quitarle algo a él. Habíamos pasado por muchas cosas hasta entonces. Nuestros hijos habían crecido y se habían ido, cada uno construyendo su propia vida. Habíamos superado problemas de salud, dificultades económicas y las decepciones normales que acompañan a un matrimonio largo. A pesar de todo, el reloj seguía ahí, fiel en su muñeca. Se había vuelto tan familiar que a veces olvidaba que era algo inusual. Era parte de él, tan natural como su voz o el tacto de su mano cuando buscaba la mía. Había cierta paz en dejar el misterio tal cual. Me decía a mí misma que, después de tantas décadas juntas, había cosas más importantes en las que centrarse que un reloj parado. Pasábamos más tiempo viajando, visitando a los niños y disfrutando de las sencillas rutinas de la vida de jubilados. Pero, de vez en cuando, en los momentos de tranquilidad, le pillaba tocando el reloj con ese aire distraído que siempre tenía, pasando el pulgar por el cristal o ajustando la correa, aunque no lo necesitara. Eran esos momentos en los que la llama de la curiosidad brillaba un poco más. Una tarde de otoño, estábamos sentados en el porche trasero viendo caer las hojas. El aire tenía ese frescor que precede al invierno, y él llevaba el viejo jersey de lana que le había tejido años atrás. Tenía la mirada fija en el jardín, pero me fijé en que sus dedos volvían a moverse sobre el reloj, casi como si estuviera leyendo algo escrito allí que solo él podía ver. Pensé en preguntárselo entonces, solo una vez más, pero las palabras se me atragantaron en la garganta. En lugar de eso, di un sorbo a mi té y dejé que el silencio nos envolviera. Es extraño cómo el amor puede enseñarte a contenerte. En los primeros años, creía que la verdadera intimidad significaba saberlo todo, compartirlo todo. Pero con el tiempo, aprendí que a veces el amor consiste en permitir que la otra persona conserve las partes de sí misma que no quiere revelar. El reloj era su parte. Así que dejé de intentar cogerlo, dejé de intentar abrirlo con mis preguntas. Ese año, algo en él también pareció cambiar. Se volvió más callado, más reflexivo. Se sentaba junto a la ventana durante largos ratos, sin leer ni ver la televisión, solo mirando al vacío como si escuchara algo que yo no podía oír. Cuando le preguntaba en qué pensaba, sonreía levemente y decía, «Solo recuerdo». Nunca supe qué recuerdos eran esos, pero me di cuenta de que siempre tocaba el reloj cuando lo decía.
Los amigos seguían preguntándole por él a veces, y él seguía dando las mismas respuestas. Aprendí a responder por él cuando no estaba, repitiendo la historia del regalo de boda que me había contado años atrás. Era más fácil así mantener la verdad, o al menos mi desconocimiento de ella, cuidadosamente envuelta en una versión que la gente podía aceptar sin más preguntas. Al final de ese año, el reloj se había convertido en algo más que un objeto que no entendía. Se había convertido en un silencioso recordatorio de los límites de conocer completamente a otra persona, y tal vez por eso dejé de preguntar. No quería llegar al final de nuestras vidas juntos y descubrir que había pasado demasiado tiempo persiguiendo una verdad que él nunca estuvo dispuesto a darme. Lo que no me daba cuenta era que la verdad ya se estaba abriendo camino hacia mí, lo quisiera o no. Su salud comenzaba a deteriorarse de una forma que ninguno de los dos quería admitir, y el tiempo, aunque el reloj no pudiera medirlo, nos acercaba al momento en que el silencio ya no sería una opción. Yo había dejado de preguntar, pero la respuesta seguía llegando, y cuando llegara no sería suave. Empezó con pequeñas cosas, de esas que casi se pueden ignorar si se quiere. Olvidaba dónde había dejado las gafas o perdía el hilo de la conversación en mitad de una frase. Al principio me decía a mí misma que era solo la edad, los lapsus normales que se producen después de toda una vida acumulando recuerdos. Pero luego llegaron los días en que parecía cansado, incluso después de dormir toda la noche, en que se sentaba en su silla mirando al vacío durante horas, con la mano apoyada en el reloj como si fuera un ancla. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y cada una de ellas terminaba con más pruebas, más esperas, más conversaciones silenciosas en los pasillos que deseaba que nunca hubiéramos tenido. La palabra enfermedad nunca se pronunció en voz alta, pero estaba presente entre nosotros. Nunca se quejaba, era su forma de ser. Sonreía, me decía que no me preocupara y me pedía que le preparara un té. Pero yo veía el peso en sus ojos y sentía cómo me apretaba la mano cada vez que entraba la enfermera. A pesar de todo, nunca se quitaba el reloj. Incluso en el hospital, cuando el personal le pedía que se quitara las joyas, se lo subía por el brazo en lugar de quitárselo. Había una obstinación en ese gesto, como si soltar el reloj fuera soltar algo mucho más grande. Empecé a pensar que lo que fuera que hubiera dentro, la historia que contara, era ahora más importante para él que nunca. Me preguntaba si me lo diría antes de que llegara el final, pero los días pasaban y él no decía nada. Una noche, cuando las máquinas que rodeaban su cama zumbaban suavemente y el pasillo estaba en silencio, me senté a su lado y le tomé la mano. Su piel parecía más fina de lo que recordaba, y la correa del reloj estaba floja porque su muñeca se había encogido. Le dije que lo quería, que lo había querido durante todas las etapas de nuestra vida, y que lo llevaría conmigo pasara lo que pasara. Me apretó la mano con suavidad y sonrió. «Ya tienes todo lo que necesitas», dijo. Quería creerlo, pero había una parte de mí que se sentía incompleta. Una parte que anhelaba comprender el secreto que él había guardado durante tanto tiempo. A medida que pasaban los días, me di cuenta de lo a menudo que miraba el reloj, casi como si estuviera comprobando la hora, aunque no le servía de nada. Era como si buscara tranquilidad o tal vez recordara algo. Hubo momentos en los que lo sorprendí trazando la grieta del cristal, con una expresión suave y distante. Entonces supe que, fuera cual fuera el recuerdo que guardaba, no se estaba desvaneciendo con sus fuerzas. Más bien parecía agudizarse a medida que su cuerpo se debilitaba. Cuando finalmente llegó el final, fue tranquilo. Estaba en casa, tal y como quería, con el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra las ventanas. Me senté a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo el débil latido de su pulso bajo la correa de ese reloj. Cerró los ojos, respiró profundamente y luego aflojó el agarre. Por primera vez en 43 años, el reloj ya no le pertenecía. Después de que la habitación quedó en silencio, me quedé allí sentado durante mucho tiempo, mirándolo. Pesaba más de lo que debería, como si el peso de todos esos años se hubiera depositado en mi palma.
Pensé en todas las veces que había querido quitárselo de la muñeca, en todos los momentos en los que me había impedido hacer las preguntas que ardían en mi mente. Ahora ya no había nadie que me detuviera. Las respuestas, si existían, eran mías. En los días siguientes mantuve el reloj cerca. Lo dejé en mi mesilla de noche mientras hacía los preparativos, recibía a los visitantes e intentaba navegar por el vacío que había dejado su ausencia. La gente iba y venía, ofreciendo sus condolencias y compartiendo recuerdos, pero nadie mencionó el reloj. No sabían lo que significaba. Solo yo sabía que era más que un accesorio, más que un hábito. Era una historia que había estado dando vueltas en mi cabeza durante décadas. Me dije a mí misma que esperaría un poco más antes de abrirlo. Una parte de mí temía lo que pudiera encontrar, temía que la verdad pudiera traerme consuelo o destrozar los cimientos de nuestra vida juntos. Pero a medida que pasaban los días, me encontraba cada vez más a menudo cogiéndola, dándole vueltas entre las manos, sintiendo el leve clic de la correa suelta. Se acercaba el momento en que ya no podría resistirme, y una vez que la abriera, sabía que no habría vuelta atrás. El día de su funeral comenzó como en una neblina. Recuerdo el sonido de la lluvia que seguía cayendo, igual que la mañana en que murió, constante e implacable contra el techo de la iglesia. La gente llegaba con paraguas y abrigos gruesos, con rostros sombríos y voces bajas. El olor a lana mojada y flores llenaba el aire mientras yo estaba cerca de la entrada, saludando a viejos amigos y parientes lejanos, cada uno ofreciendo las mismas palabras de condolencia. Asentía con la cabeza, sonreía levemente y les daba las gracias, aunque las palabras apenas me llegaban. Era como si estuviera moviéndome en una niebla. La ceremonia fue sencilla, tal y como él hubiera querido. Unos cuantos himnos, una breve lectura y relatos de quienes mejor le conocían. Nuestros hijos hablaron de su bondad, de su presencia constante, de cómo era capaz de hacerles reír incluso en los momentos más difíciles. Los amigos compartieron recuerdos de viajes de pesca, conversaciones nocturnas y los consejos que daba sin que parecieran consejos. Pintaron un retrato de un hombre que vivió con dignidad y tranquilidad. Y mientras escuchaba, me di cuenta de lo mucho que había compartido su vida con tantas otras personas. Pero aún había una parte de él que nadie más parecía conocer, la parte ligada al reloj que ahora llevaba en el bolso. Se lo había quitado de la muñeca antes de salir de casa esa mañana. Me resultaba extraño verlo sin él, casi como si le hubiera quitado algo esencial, pero no podía soportar la idea de enterrarlo con él, no después de llevar tantos años con preguntas sin respuesta. Lo guardé en una pequeña bolsa de tela en mi bolso, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia incluso mientras estrechaba manos y aceptaba abrazos. Mientras se celebraba el funeral, no dejaba de pensar en lo tranquilo que estaba todo. Los funerales suelen estar llenos de lágrimas, de momentos de emoción desbordante. Pero este tenía una quietud, una especie de entendimiento tácito de que él no habría querido una escena así. La gente sonreía a pesar de la tristeza y hablaba de él en presente, como si simplemente hubiera salido a otra habitación. Esa calma le pegaba, pero también hacía que el día pareciera surrealista, como si la realidad de su ausencia no hubiera calado del todo. Cuando terminó el servicio y nos dirigimos a la tumba, había dejado de llover y el suelo estaba blando bajo nuestros pies. Me quedé cerca del ataúd, con las manos apretadas delante de mí. El pastor dijo una última oración y luego todo terminó. La gente se quedó un rato, hablando en voz baja, reacia a marcharse. Podía sentir el peso del reloj en mi bolso como un tirón, un recordatorio de que, aunque un capítulo de mi vida se había cerrado, otro estaba esperando a abrirse. Esa noche, la casa estaba llena de gente, los amigos trajeron comida, los vecinos se pasaron para ofrecer su ayuda y nuestros hijos iban de una habitación a otra, asegurándose de que no estuviera sola. Pero a pesar de toda la compañía, había un vacío que nadie podía llenar. Participaba en las conversaciones de forma automática, sonriendo cuando alguien contaba una anécdota divertida sobre él, asintiendo cuando hablaban de lo mucho que lo echarían de menos. En mi interior, mi mente seguía volviendo a la bolsa del cajón de mi dormitorio, al reloj que había estado con él más tiempo que yo.
Cuando se marchó el último invitado y la casa por fin quedó en silencio, fui al dormitorio y saqué la bolsa. Me senté en el borde de la cama, sosteniéndola entre mis manos, pasando los dedos por la suave tela. Por primera vez desde que comenzó el funeral, me sentí verdaderamente sola. El silencio en la habitación era diferente al silencio de la iglesia. Este era pesado. Me oprimía, exigía ser llenado. Abrí la bolsa y saqué el reloj. A la tenue luz, la grieta del cristal parecía más pronunciada. Las manecillas congeladas apuntaban firmemente a las 2:15, como siempre. Le di la vuelta y recorrí con el pulgar la suave parte posterior. No había ningún grabado, ninguna marca que revelara su historia. Pensé en todo lo que había presenciado, en todos los años que había estado allí y en lo ferozmente que lo había guardado. Esa noche no intenté abrirlo. No estaba preparada. El funeral me había dejado agotada, con las emociones a flor de piel entre el dolor y la curiosidad. Pero sabía que no tardaría mucho en sentir una necesidad irresistible. La tranquilidad de aquel día solo había hecho que el misterio se hiciera más grande en mi mente. Y, en el fondo, sabía que lo que encontrara dentro cambiaría para siempre el recuerdo que tenía de él. A la mañana siguiente del funeral, me desperté en una casa que parecía insoportablemente silenciosa. Durante días había estado llena de voces, pasos y el tintineo de los platos, mientras amigos y familiares iban y venían, tratando de suavizar mi dolor. Ahora solo estaba yo, el sonido del agua de lluvia goteando por los canalones y el débil tic-tac del reloj de pared de la cocina. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, escuchando el silencio, sabiendo que tarde o temprano tendría que afrontar la realidad de la vida sin él. Cuando finalmente me levanté, mis ojos se posaron en la bolsa que había sobre la cómoda. Estaba allí como si me estuviera esperando. El reloj no se había separado de mí desde que se lo quité de la muñeca. Lo había llevado conmigo durante el funeral y lo había mantenido cerca mientras los invitados iban y venían, pero era la primera vez que estaba realmente sola con él. Me acerqué, lo cogí y me senté en la silla junto a la ventana, sosteniendo el pequeño peso entre mis manos. La correa de cuero estaba gastada y cálida, aunque sabía que ahora solo era por mi propio tacto. Recorrí con los dedos las grietas y las marcas, imaginando todos los lugares en los que había estado. Durante décadas había estado pegado a su piel, en los calurosos días de verano y en los gélidos inviernos, en los momentos de alegría y en aquellos de los que nunca hablaba. El reloj lo había vivido todo, silencioso e inmutable, con las manecillas congeladas para siempre, en las 2:15. Pensé en cómo solía ajustárselo distraídamente, deslizándolo hasta su sitio como si tuviera que estar en la posición exacta. Recordé cómo lo miraba cuando alguien le preguntaba la hora, no para responder a la pregunta, sino porque mirarlo parecía centrarlo. En esos pequeños gestos siempre había habido algo tácito, algo que yo había intuido pero que nunca había podido nombrar. Ahora lo tácito estaba en mis manos, y lo único que me impedía abrirlo era el miedo a lo que pudiera encontrar. El resto del día transcurrió a cámara lenta. Intenté mantenerme ocupada, clasificando las tarjetas de condolencia que había sobre la mesa de la cocina, contestando algunas llamadas telefónicas, calentando la comida que habían dejado los vecinos. Pero cada vez que pasaba por delante del dormitorio, mis ojos se desviaban hacia la bolsa que había sobre la cómoda. La atracción era constante, como una pregunta que se negaba a abandonar la habitación. A última hora de la tarde finalmente cedí. Llevé el reloj a la cocina y lo dejé sobre la mesa. La luz de la ventana incidía sobre él, reflejándose en la grieta del cristal y haciéndolo brillar débilmente. Le di la vuelta y presioné con el pulgar la parte trasera, buscando algún indicio de cierre o abertura. Se resistió, como siempre. Encontré un pequeño destornillador en el cajón, de los que se usan para arreglar gafas, y lo sostuve durante un largo rato antes de decidir que aún no podía hacerlo. Hoy no. En su lugar, metí el reloj en el bolsillo y salí. Había dejado de llover y el aire olía fresco y a tierra.
Caminé lentamente hasta el borde del jardín, donde él había plantado rosas para mí en nuestro 10º aniversario. Los arbustos estaban ahora desnudos, con las ramas resbaladizas por la humedad, pero aún recordaba cómo se había arrodillado en la tierra aquella primavera, con las manos firmes incluso cuando los pétalos temblaban con el viento. Llevaba el reloj aquel día, como todos los demás. Allí de pie me di cuenta de que llevarme el reloj a casa no era solo llevar conmigo un pedazo de él, era llevar también la parte de él que no había respondido. Durante todos estos años había sido más que un reloj, había sido una frontera, una que había respetado hasta ahora, pero con él muerto, la frontera se sentía diferente. Ya no se trataba de proteger su secreto, se trataba de si yo estaba lista para vivir con él. Mientras volvía a entrar, saqué el reloj del bolsillo y lo dejé en la mesita de noche junto a mi cama. Me dije a mí mismo que lo abriría cuando llegara el momento adecuado, pero en el fondo sabía que ese momento estaba cerca. El reloj estaba ahora en casa, al igual que la verdad, esperando en silencio a que yo encontrara el valor para enfrentarme a ella. El reloj permaneció en mi mesita de noche durante días, imposible de ignorar. Cada mañana era lo primero que veía al abrir los ojos y cada noche lo último que veía antes de apagar la lámpara. Parecía tener su propio peso, no solo en mis manos, sino en el aire que lo rodeaba. Me sorprendía a mí misma mirándolo fijamente durante largos ratos, con la mente divagando entre recuerdos y preguntas. Era extraño cómo algo tan pequeño podía parecer contener toda una historia. Me decía a mí misma que necesitaba tiempo antes de abrirlo, que aún estaba demasiado vulnerable por su pérdida como para afrontar la verdad que pudiera revelar. Pero la verdad era que tenía miedo. Miedo de lo que pudiera descubrir. Miedo de que la historia que me había contado a mí misma durante décadas se desmoronara y se convirtiera en algo que nunca hubiera podido imaginar. Había algo reconfortante en no saber, en conservar el reloj como símbolo del misterio con el que habíamos convivido. Una vez que lo abriera, ese consuelo desaparecería. Sin embargo, la tentación era implacable. Cada vez que pasaba por delante de la mesita de noche, me picaban los dedos por cogerlo. Algunos días cedía y lo sostenía un rato, dándole vueltas entre las manos, recorriendo la correa gastada y el frío metal de la parte trasera. Presionaba el pulgar contra la costura, probándola suavemente, pero la apartaba antes de atreverme. Incluso soñé con ello una noche. Soñé que lo abría y encontraba una pequeña nota doblada en su interior, con la tinta manchada hasta quedar irreconocible. Me desperté con el corazón acelerado, sin saber si sentía alivio o decepción. Una tarde lluviosa, me senté junto a la ventana con una taza de té y el reloj en la palma de la mano. Pensé en la vida que habíamos compartido, en todos los momentos en los que podría haber vuelto a preguntar y quizá haber obtenido la verdad. Pensé en la forma en que él tocaba el reloj cuando estaba perdido en sus pensamientos, en cómo se le suavizaba la mirada, como si estuviera recordando algo que solo le pertenecía a él. Había pasado años convenciéndome de que no todas las preguntas necesitaban una respuesta, pero ahora, con él muerto, esa convicción se desmoronaba. Empecé a darme cuenta de que la tentación era más fuerte en los momentos de quietud. Cuando la casa estaba en silencio, cuando el teléfono dejaba de sonar, cuando no había nadie más que me distrajera, el reloj parecía llamarme. Era como si hubiera estado esperando todos estos años, no solo para ser guardado, sino para ser abierto. Me preguntaba si él había querido que lo descubriera o si había tomado medidas para asegurarse de que nunca pudiera hacerlo. Esa idea solo hacía que quisiera saber más. Una noche decidí intentarlo. Fui al cajón de la cocina y volví a encontrar el pequeño destornillador. Lo llevé al dormitorio, me senté en el borde de la cama y coloqué el reloj sobre la colcha. Me temblaban las manos mientras colocaba la herramienta en la junta de la parte trasera. Respiré hondo. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el débil tic-tac del reloj de pared al final del pasillo. Pero justo cuando empecé a hacer presión, algo dentro de mí se paralizó. Dejé el destornillador y cubrí el reloj con la mano, manteniéndola allí durante un largo rato. No podía hacerlo. Todavía no.
Lo volví a dejar en la mesita de noche y me senté allí, en la penumbra, dándome cuenta de que no estaba más preparada que el día en que lo traje a casa. La tentación seguía ahí, quizá más fuerte que nunca, pero también lo estaba el miedo. Necesitaba creer que, cuando finalmente lo abriera, sería capaz de aceptar lo que encontrara dentro sin dejar que envenenara los recuerdos que habíamos construido juntos. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando la silueta del reloj, supe que me estaba acercando al punto de no retorno. La verdad estaba en mis manos. Solo tenía que decidir si era lo suficientemente fuerte para enfrentarla. La tentación estaba ganando y, tarde o temprano, tendría que ceder. 2 mañanas después, me desperté con una extraña determinación. El miedo seguía ahí, pero se había atenuado hasta convertirse en algo que podía dejar a un lado, al menos por un tiempo. La lluvia había cesado, dejando el aire fresco y brillante, y la luz del sol se derramaba sobre la mesita de noche, haciendo que el reloj brillara como si me retara a intentarlo de nuevo. Me senté lentamente, con la mirada fija en él, sintiendo la misma atracción que había sentido cada día desde que lo traje a casa, solo que esta vez decidí que no iba a alejarme de él. Lo llevé a la mesa de la cocina y lo dejé delante de mí. La correa parecía aún más gastada a la luz de la mañana, con las grietas del cuero profundas y oscuras por los años de doblegarse. El cristal reflejaba el sol de tal manera que la grieta que lo atravesaba parecía casi intencionada, como una cicatriz que se había convertido en parte de su carácter. Las manecillas, congeladas para siempre en las 2:15, parecían mirarme fijamente. Respiré hondo y fui al cajón a buscar el destornillador. Me senté de nuevo y sostuve el reloj en una mano y la herramienta en la otra. Me temblaban un poco los dedos, no por el esfuerzo, sino por todo lo que imaginaba que podría pasar una vez que se quitara la tapa trasera. Presioné la punta del destornillador contra la junta y apliqué una ligera presión. Durante un momento no pasó nada, y pensé que quizá se había atascado por no haberlo abierto en años. Presioné más fuerte, girando ligeramente, pero no se movió. El metal estaba frío y era inflexible, casi como si se protegiera a sí mismo. Me incliné más para examinar la parte trasera. No había ningún pestillo ni bisagra a la vista, ni ningún signo de que lo hubieran manipulado. Lo intenté de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza, pero el reloj se me resbaló de la mano. Solté un suspiro de frustración y lo dejé sobre la mesa. Mi corazón latía con fuerza, como si acabara de hacer algo imprudente, a pesar de que apenas había avanzado. Entonces me di cuenta de lo mucho que se parecía esto a intentar entrar en un recuerdo bloqueado, uno que estaba decidido a permanecer oculto. Después de unos minutos, lo intenté de nuevo, esta vez sujetándolo con una toalla para que no se resbalara. Trabajé con cuidado, respirando lenta y constantemente, hasta que sentí que el destornillador cedía ligeramente. Mi pulso se aceleró. Seguí trabajando en la junta, seguro de que estaba cerca, cuando de repente el destornillador resbaló y rozó la parte posterior, dejando una marca tenue. Me quedé paralizado, mirando el arañazo. Apenas se veía, pero sentí una punzada de culpa, como si hubiera dañado algo sagrado. Fue entonces cuando la duda volvió a invadirme. Quizás no debía abrirlo, quizás era una de esas cosas que se respetaban simplemente dejándolas en paz. Dejé a un lado el destornillador y cogí el reloj, dándole vueltas entre las manos. Ahora parecía más pesado, aunque sabía que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Presioné con el pulgar la esfera de cristal, justo en el punto donde se cruzaban las agujas, y cerré los ojos. Casi podía verlo allí, llevándolo como siempre, sonriéndome con esa tranquila confianza que me hacía sentir segura. La habitación estaba tan silenciosa que me sentía incómoda. Volví a guardar el reloj en la bolsa y la metí en el cajón superior del aparador, fuera de mi vista por el momento. Mis manos seguían temblando y me di cuenta de que mi vacilación no se debía solo al miedo a lo que pudiera encontrar. Era por la posibilidad de que nada de lo que hubiera dentro tuviera sentido, de que lo abriera y siguiera teniendo preguntas sin respuesta. Más tarde, esa misma tarde, volví al cajón y toqué la bolsa, solo para asegurarme de que seguía allí. No la saqué.
Me dije a mí mismo que había hecho mi primer intento real y que eso era suficiente por ahora. La verdad era que sabía que lo volvería a intentar. El reloj había guardado su secreto durante décadas, pero había pasado gran parte de mi vida a su sombra que me parecía inevitable. Era solo cuestión de tiempo que reuniera el valor para abrirlo, por mucho que se aferrara a lo que escondía. El segundo intento llegó antes de lo que esperaba. Era temprano por la noche, una de esas horas de silencio en las que incluso el tic-tac del reloj de pared parecía demasiado fuerte. Estaba sentado en el salón, intentando leer, pero mis ojos no dejaban de desviarse de la página hacia el aparador donde estaba escondido el reloj. Era casi como si me llamara, no de forma sobrenatural, sino de esa manera persistente en que una pregunta sin respuesta puede acapar tus pensamientos hasta que es lo único que oyes. Dejé el libro, me levanté y me dirigí directamente al cajón sin pensarlo 2 veces. La bolsa era suave al tacto y, por un momento, me quedé allí de pie, sosteniéndola, con el corazón ya acelerado. Esta vez, no dudé en intentarlo. La llevé a la cocina, encendí la luz y la dejé sobre la mesa. Respiré hondo, volví a sacar el destornillador y empecé a trabajar en la junta con más determinación que antes. El metal se resistía con la misma obstinación que la primera vez, pero seguía adelante, cambiando el ángulo de la punta y aplicando presión de forma lenta y uniforme. Me llevó más tiempo de lo que pensaba, pero finalmente oí un clic tan débil que casi pensé que lo había imaginado. La parte trasera se movió lo suficiente como para que pudiera agarrarla mejor. Se me cortó la respiración mientras lo abría del todo. La cubierta metálica se soltó, dejando al descubierto un pequeño compartimento debajo. Esperaba ver engranajes o resortes, pero en su lugar había un trozo de papel doblado, tan fino y amarillento por el paso del tiempo que parecía que se desmoronaría al tocarlo. Me temblaban las manos cuando lo cogí. El papel era delicado, con los bordes suaves por haber estado presionado durante años en ese espacio. Lo desdoblé lentamente, con miedo de romperlo. La letra era pequeña y ordenada, escrita con tinta azul que se había desvanecido lo suficiente como para sugerir que habían pasado décadas desde que se puso sobre el papel. Las primeras palabras me dejaron helada. No iban dirigidas a mí. Estaban escritas para otra persona. Un nombre que no reconocí. Era el nombre de una mujer, sencillo y sin adornos, seguido de un breve mensaje. Mis ojos se movieron rápidamente por las palabras, tratando de darles sentido. Mi mente se apresuró por conectarlas con el hombre con el que había pasado mi vida. El mensaje no era largo. Hablaba de amor y arrepentimiento, de una promesa hecha exactamente a las 2:15 y de un voto de no olvidar nunca. La letra temblaba ligeramente en algunos lugares, como si la persona que lo había escrito hubiera estado llorando. No había detalles ni explicaciones, solo la sensación de algo definitivo, algo profundamente personal. Lo leí una y otra vez, con un nudo en la garganta cada vez que pasaba los ojos por las palabras. El nombre que aparecía en la parte superior no me decía nada, pero la intimidad de las palabras era innegable. No era el tipo de nota que se le escribe a un amigo o a un familiar. Era una carta dirigida a alguien que en otro tiempo había ocupado su corazón, alguien cuyo recuerdo había permanecido en su muñeca durante más de 4 décadas. 100 preguntas se agolparon en mi mente. ¿Quién era ella? ¿Qué había pasado a las 2:15 que era tan importante como para detener el reloj para siempre? ¿Por qué nunca me había hablado de ella? Sentí un torbellino de emociones que apenas podía nombrar, celos, tristeza, confusión e incluso una extraña sensación de traición. Pero debajo de todo eso había un profundo dolor por el hombre que creía conocer completamente. Me quedé allí sentada durante un largo rato, con el papel abierto delante de mí y el reloj a su lado. La luz de la cocina proyectaba largas sombras sobre la mesa y me encontré trazando las palabras con la yema del dedo, como si eso pudiera darme respuestas. Pensé en todas las veces que le había visto tocar el reloj, en cómo se le suavizaba la mirada cuando lo hacía. Ahora sabía que había estado aferrándose a algo más que un trozo de metal y cuero. Se aferraba a ella. Cuando volví a doblar la carta tenía las manos entumecidas.
La guardé con cuidado en el compartimento y volví a colocar la tapa, presionándola hasta que encajó con un clic. El reloj no parecía diferente por fuera, pero yo nunca volvería a verlo con los mismos ojos. Ya no era solo un misterio, era una ventana a una parte de su vida que no tenía nada que ver conmigo, pero que había estado con nosotros todos los días. Esa noche lo volví a colocar en la mesita de noche, incapaz de decidir si saber la verdad me había hecho sentir más cerca de él o más lejos. Lo único que sabía era que el reloj pesaba más ahora, no en mis manos, sino en mi corazón, y que las preguntas que había dejado atrás me perseguirían mucho tiempo después de haberlo abierto por primera vez. Apenas dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía de nuevo la carta, los delicados pliegues, la tenue tinta azul que parecía haber empapado el papel como un secreto que se negaba a desvanecerse. Las palabras daban vueltas en mi mente una y otra vez, llevándome de vuelta a la mesa de la cocina, a la forma en que me temblaban las manos al desplegarla. La había leído tantas veces que podía recordar cada curva de la letra. La forma en que estaba escrito su nombre al final era más suave que el resto, como si hubiera sido trazada con vacilación o nostalgia. Cuando la luz de la mañana se filtró en el dormitorio, me encontré mirando el reloj de la mesita de noche. Lo había vuelto a montar la noche anterior, como si cerrarlo pudiera de alguna manera devolver la verdad a su sitio. Pero la verdad ya no estaba oculta. Se había deslizado con cada palabra escrita con tinta descolorida, y no había forma de deshacerlo. Lo cogí y pasé el pulgar por la grieta del cristal, preguntándome cuántas veces lo habría tocado él pensando en ella. El nombre que aparecía en la parte superior de la carta no significaba nada para mí. En todos los años que llevábamos juntos, nunca le había oído mencionar a nadie con ese nombre. Pero la forma en que guardaba sus palabras me decía que había sido alguien importante. Alguien lo suficientemente importante como para que él la llevara consigo todos los días de su vida después de lo que fuera que hubiera pasado a las 2:15. Intenté imaginar el momento en que se escribió la carta. ¿Era el final de algo? ¿El comienzo? ¿Era un adiós o una promesa de volver a verse? Pensé en preguntarle a alguien si sabía quién era ella, pero la idea me pareció imposible. ¿A quién se lo iba a preguntar? Había sobrevivido a la mayoría de los amigos que podrían haber conocido su juventud, y los que aún seguían vivos probablemente nunca lo habían sabido. Había guardado su recuerdo durante décadas sin dejarlo escapar en ninguna conversación. Si le contaba a alguien lo de la carta ahora, sería mi historia, no la suya, y no estaba preparada para compartirla. Durante todo el día, llevé el reloj conmigo de una habitación a otra. Me decía a mí misma que era porque no quería dejarlo a la vista, pero en el fondo creo que quería sentir su peso. Me recordaba que él había sido más que el hombre que yo conocía. Había vivido toda una vida antes de mí, llena de momentos que yo nunca podría tocar, y tal vez eso era parte de lo que me atrajo de él hace tantos años, aunque en ese momento no lo supiera. Siempre había habido algo silenciosamente reservado en él, como si tuviera un lugar dentro de sí mismo al que nadie más podía acceder. Esa noche me senté junto a la ventana con el reloj en las manos e intenté leer la carta de nuevo. Esta vez me fijé en pequeños detalles que se me habían escapado antes, la ligera mancha donde la tinta se había corrido, el tenue pliegue donde se había doblado con demasiada fuerza, el tono más amarillento del papel en un lado. Estas pequeñas imperfecciones lo hacían parecer aún más real, como si no estuviera sosteniendo solo palabras, sino un fragmento de un momento congelado en el tiempo, igual que el reloj. Al ponerse el sol, sentí una extraña mezcla de emociones. Una parte de mí sentía envidia por una mujer a la que nunca había conocido. Otra parte sentía pena por el hecho de que él hubiera llevado ese amor o esa pérdida sin hablar nunca de ello. Pero también había algo más, algo que no esperaba. Sentí un profundo respeto por la forma en que había mantenido intacta esta parte de sí mismo. Me hizo darme cuenta de que el amor no consiste en conocer cada detalle de la vida de alguien. A veces se trata de aceptar que algunas piezas siempre les pertenecerán solo a ellos.
Cuando el cielo se oscureció, volví a colocar la carta dentro del reloj y lo cerré. El clic de la tapa sonó definitivo, aunque sabía que la verdad que contenía nunca dejaría de vivir en mi mente. Lo volví a colocar con cuidado en la mesita de noche y apagué la luz. Por primera vez desde que lo había abierto, sentí el peso del reloj y de las palabras asentarse en mi interior. Ahora también formaban parte de mi historia, lo quisiera o no, y sabía que nada de lo que recordaba de él volvería a ser igual. En los días siguientes, no pude dejar de pensar en ella. El nombre escrito en la parte superior de la carta parecía resonar en mi mente, aunque pertenecía a alguien a quien nunca había conocido. Me resultaba extraño imaginar que mi marido hubiera amado alguna vez a una mujer tan profundamente que sus palabras permanecieran con él durante más de 40 años. Aún más extraño era darme cuenta de que había vivido junto a su recuerdo todo este tiempo sin siquiera darme cuenta. En cierto modo, ella había estado en la habitación con nosotros, escondida en el espacio entre su piel y la parte posterior de ese reloj. Intenté imaginarla. ¿Era alta o baja? ¿Tenía una belleza que llamaba la atención o era más bien suave, de esas que solo se revelan con el tiempo? Me preguntaba cómo se habían conocido, cuál había sido su historia antes de que comenzara la mía. Todos los escenarios que imaginaba me parecían posibles e imposibles a la vez, porque el hombre que yo conocía podía haberla amado de muchas maneras. No sabía si eso me hacía sentir más cerca de él o más lejos. Al principio, luché contra el impulso de buscarla. Me decía a mí misma que estaría mal, que sería como entrometerme en una parte de su vida que él había decidido mantener separada. Pero la curiosidad es paciente. Espera en segundo plano, susurrando hasta que finalmente la escuchas. Una tarde me senté a la mesa de la cocina con una taza de té y escribí su nombre en un papel, solo para ver cómo quedaba. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, trazando las letras con los ojos, preguntándome cuántas veces él habría pensado en ella sin decir su nombre en voz alta. No rebusqué entre papeles viejos ni llamé a personas que pudieran haberlo conocido en aquella época. Algo en mí quería proteger la privacidad que él había guardado con tanto celo, incluso ahora. Pero no pude evitar darle vueltas a lo poco que sabía, tratando de reconstruir una historia a partir de los fragmentos. La carta era breve, pero tenía el peso de un momento que claramente lo había marcado. 2:15, una promesa que nunca olvidaría, un adiós que nunca había terminado realmente. Cuanto más lo pensaba, más me fijaba en pequeños momentos de nuestra vida juntos que podrían haber estado marcados por su recuerdo. Momentos en los que se quedaba en silencio mientras sonaba una canción en la radio, momentos en los que un lugar o una fecha concretos parecían hacerle sumirse en sus pensamientos. Siempre había pensado que eran solo costumbres, pero ahora me preguntaba si eran los momentos en los que ella estaba más cerca de él. Me dolía, de una forma que no esperaba, pensar que parte de su corazón siempre había pertenecido a otra persona. Pero también me hizo verlo de otra manera. Lo había amado por su estabilidad, su calma, su fuerza tranquila. Quizás esas cualidades habían sido moldeadas por esa pérdida, por la forma en que la había llevado sin dejar que lo endureciera. No la había borrado de su vida. Había encontrado una forma de vivir con su recuerdo junto a todo lo demás, y quizás eso era parte de lo que lo hacía ser quien era. Una noche volví a sacar el reloj y lo sostuve entre mis manos. Imaginaba a ella escribiendo esa carta, doblándola con tanto cuidado antes de guardarla dentro. Imaginaba a él abriéndola, leyéndola y decidiendo que así era como la mantendría cerca. Entonces me di cuenta de que el reloj no solo representaba el momento que marcaba, representaba la vida que él había vivido después, la forma en que había honrado ese momento llevándolo consigo. Cuando volví a dejar el reloj en la mesita de noche, me di cuenta de que no necesitaba saberlo todo sobre ella. La mujer que había estado ante mí tenía su lugar en la historia de él, igual que yo tenía el mío. Nuestros capítulos eran diferentes, pero ambos formaban parte del mismo libro. Y quizá eso era suficiente.
Podía vivir sin conocer los detalles, siempre y cuando entendiera que amar a alguien significa aceptar las partes de esa persona que existían mucho antes de que tú la conocieras. Aún así, cuando cerré los ojos esa noche, me encontré pensando en ella de nuevo, no con celos, sino con una extraña sensación de gratitud. Ella había contribuido a formar al hombre al que había amado durante tantos años. Y aunque nunca la conocería, sentí como si finalmente me la hubieran presentado, no a través de su presencia, sino a través de la tinta descolorida de sus palabras y del reloj roto que había mantenido vivo su recuerdo, incluso después de decirme a mí mismo que podía vivir sin conocer toda la historia. La hora del reloj se negaba a abandonar mis pensamientos. Las 2:15. Estaba allí el primer día que vi el reloj, estaba allí el día de nuestra boda, y había estado allí cada mañana durante más de 4 décadas. Ahora, con las palabras de la carta grabadas en mi memoria, las manecillas congeladas ya no me parecían una simple manía o un acto sentimental. Marcaban algo exacto, algo deliberado, un momento en el tiempo que había sido lo suficientemente importante para él como para detener el reloj y no volver a ponerlo en marcha. Empecé a preguntarme dónde estaría él a las 2:15. ¿Era por la mañana o por la tarde? ¿Estaría solo o con ella? Era el momento en que se despidieron, el momento en que ella se marchó, el momento en que la perdió para siempre. Las preguntas llegaban como olas, algunas suaves, otras tan fuertes que me dejaban sin aliento. Me encontraba sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente mi taza de té, imaginándolo de pie en una estación de tren o junto a una cama de hospital, mirando el reloj mientras el minutero se detenía por última vez. A partir de entonces, empecé a tratar el reloj con una especie de reverencia. Ya no lo veía como un simple contenedor de un secreto. Era más bien un memorial, una forma de aferrarse a algo frágil sin dejar que se olvidara. Pensaba en cómo debía de haber sido para él vivir con ese momento siempre presente, siempre cerca, incluso en los momentos más felices de su vida. Llevar un recuerdo así requiere una cierta fuerza, pero también amor. Algunas tardes lo sacaba de su estuche y lo sostenía, dejando que mi pulgar descansara en el lugar donde se unían las manecillas. El frío del cristal se calentaba lentamente bajo mi tacto, y yo imaginaba que él había hecho lo mismo durante todos esos años, tal vez como una forma de cumplir la promesa que había hecho. La carta hablaba de un voto de no olvidar nunca. Ese voto había vivido en el reloj, en la forma en que lo llevaba todos los días, en la forma en que se negaba a reemplazarlo incluso cuando la correa se desgastó o el cristal se rompió. Me llamó la atención que nunca hubiera intentado ocultarme el reloj, ni a mí ni a nadie más. Podría haberlo guardado en un cajón o en una caja, en algún lugar privado, pero en lugar de eso, lo llevaba a la vista. Eso me decía algo sobre el tipo de hombre que era. El momento de las 2:15 había formado parte de él y lo había llevado consigo sin vergüenza. Quizás esperaba que nadie le preguntara demasiado al respecto, pero si lo hacían, tenía preparada una respuesta amable. Pensar en aquella época también me hizo reconsiderar algunas de las pequeñas cosas que había dicho a lo largo de los años. De vez en cuando, en medio de una conversación, decía cosas como: «Hay momentos que se quedan contigo para siempre», o «El tiempo se detiene para las cosas que importan». Solía pensar que eran solo frases poéticas, pequeñas perlas de sabiduría que había recogido en algún sitio. Ahora me daba cuenta de que procedían de algún lugar personal, de algún lugar profundo. Una noche, sentada en el salón con el reloj en las manos, intenté imaginar la escena que lo había congelado. Casi podía verlo más joven, de pie en algún lugar que no podía identificar, con el corazón roto o hinchado por algo tan poderoso que lo había dejado paralizado. Lo imaginé pulsando el pequeño botón para poner las manecillas en hora, sabiendo que nunca volvería a moverlas. Fuera lo que había pasado, había sido suficiente para definir una parte de su vida. En la quietud de ese momento, sentí una extraña conexión con ambos, con él tal y como era entonces y con ella, fuera quien fuera.
La promesa que había hecho a las 2:15 había sobrevivido a lo que la había motivado y ahora le había sobrevivido a él. Ahora estaba en mis manos, un legado que no había pedido, pero que no podía ignorar. Volví a guardar el reloj en su estuche y lo dejé con cuidado sobre la mesita de noche. El tiempo congelado me miraba fijamente. Ya no era solo un misterio, sino un recordatorio de que el amor puede adoptar muchas formas. A veces avanza y otras se queda exactamente donde está, marcando un momento que no se puede reemplazar. Las 2:15 era su momento y ahora, de una forma que nunca hubiera imaginado, también se había convertido en el mío. Una vez que comprendí lo que significaban las 2:15 para él, o al menos el peso que tenían, empecé a ver nuestros años juntos desde una perspectiva diferente. Era como si alguien hubiera vuelto silenciosamente atrás y retocado ciertos momentos de mi memoria, poniendo de relieve detalles que antes se me habían escapado. Pensé en cómo a veces se detenía en medio de un día ajetreado, miraba el reloj y se quedaba inmóvil durante un instante. Nunca había sido lo suficientemente largo como para que yo lo comentara, pero ahora me daba cuenta de cómo se suavizaba su expresión, cómo se le levantaban ligeramente las comisuras de los labios, como si el recuerdo le reconfortara. Había momentos en que lo sorprendía haciéndolo en las horas tranquilas de la noche. Podíamos estar sentados en la sala, él con un libro en las manos, el sonido del reloj haciendo tic-tac en algún lugar de fondo. Cerraba el libro, lo apoyaba en su regazo y pasaba el pulgar por la esfera del reloj de esa manera lenta y deliberada que había visto tantas veces. Nunca era apresurado, nunca era descuidado. Era el gesto de alguien que manejaba algo precioso, algo frágil. Solía pensar que era simplemente un hábito. Ahora me daba cuenta de que era un ritual. Nunca había sido de los que hablaban mucho del pasado, no porque fuera reservado de una manera hiriente, sino porque creía en vivir el presente. Sin embargo, había momentos en los que su pasado afloraba de forma sutil, casi imperceptible. Una determinada canción en la radio podía hacerle detenerse a mitad de una frase. Un lugar que visitábamos podía provocarle una mirada larga y silenciosa antes de volver a la realidad. En aquel momento, nunca relacioné esos momentos con el reloj, pero ahora era imposible no hacerlo. Lo que más me impactó fue lo abiertamente que lo llevaba. No lo había escondido en una caja, ni guardado en un cajón como si fuera una reliquia frágil. Lo llevaba todos los días, sabiendo que la gente lo vería y que le harían preguntas que no respondería del todo. Ese tipo de recuerdo silencioso no es fácil. Requiere cierta fuerza para aferrarse a algo tan personal sin sentir la necesidad de explicarlo o defenderlo. Lo respeté por eso como nunca antes lo había hecho. Empecé a pensar en cómo el amor deja huellas en las personas. Algunos lo llevan en fotografías guardadas en la cartera, otros lo llevan en forma de joyas que se transmiten de generación en generación. Para él había sido el reloj, pero era más que un recuerdo, era su forma de cumplir una promesa, un voto silencioso con el que había decidido vivir en lugar de pronunciarlo en voz alta. Y quizá por eso nunca lo compartió conmigo. No era que yo no fuera digna de saberlo, sino que ese momento les pertenecía a él y a ella de una forma que nunca podría pertenecer a nadie más. Aún así, no podía evitar preguntarme si él había querido que lo encontrara después de su muerte. Quizás confiaba en que yo lo entendería, o al menos que lo respetaría. La carta podría haber sido destruida hacía mucho tiempo, pero la había guardado en el lugar donde sabía que yo estaría más tentada de buscarla. Parecía casi intencionado, como si me hubiera confiado el recuerdo sin necesidad de pedírmelo. No le guardaba rencor por ello, aunque mentiría si dijera que no me dolió. Es extraño darse cuenta de que la persona con la que has compartido tu vida también compartió una parte de su corazón con otra persona. Pero el dolor se suavizó por el hecho de que él me había amado plenamente a su manera. Fuera como fuera ese otro amor, no había disminuido el nuestro. En todo caso, le había enseñado a valorar lo que tenía cuando lo volvió a encontrar. En las semanas siguientes, mantuve el reloj cerca. Algunos días lo sacaba solo para sostenerlo un rato, y mi pulgar encontraba el mismo camino que el suyo había desgastado con los años.
Otros días lo dejaba en la mesita de noche, dejándolo descansar en el mismo lugar donde había pasado las últimas semanas de su vida. Ya no me parecía un misterio por resolver. Me parecía una historia que honrar, una que formaba parte de él tanto como la vida que habíamos construido juntos. Su forma silenciosa de recordar se había convertido ahora en la mía. No necesitaba conocer todos los detalles para comprender su importancia. Las 2:15 puede que fuera su momento, pero los años que siguieron fueron nuestros. Y llevar ambas verdades a la vez, me di cuenta, era una forma de amor en sí misma. Llevar el reloj todos los días después de su muerte no era algo que hubiera planeado, pero se convirtió en un hábito tan natural como respirar. Al principio, era porque me sentía unida a él a través de él, como si fuera lo más parecido a volver a cogerle de la mano. Pero, con el paso de las semanas, el reloj se convirtió en algo más que una conexión con él. También era un recuerdo constante de ella, de la mujer cuyo nombre no había oído hasta que abrí la parte trasera. Algunos días ese pensamiento se apoderaba de mí como una sombra de la que no podía deshacerme. Pasaba el pulgar por la grieta del cristal y me preguntaba por qué nunca me lo había contado. Había momentos en los que sentía la punzada de los celos con más intensidad de la que quería admitir. No eran los celos ardientes de la juventud, sino algo más silencioso y profundo, del tipo que susurra preguntas que sabes que nunca tendrán respuesta. ¿La había querido más a ella que a mí? ¿Tenía ella algo de él que yo nunca pude tener? Me recordé a mí misma que, fuera cual fuera su historia, había terminado mucho antes de que yo entrara en su vida. Aún así, la carta la había hecho real de una forma que nunca antes lo había sido, y las personas reales son más difíciles de ignorar que los recuerdos sin rostro. Pero el dolor tiene una extraña forma de cambiar tu perspectiva. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que aferrarme al resentimiento solo haría que el peso fuera más duro de llevar. Pensé en el hombre al que había amado durante décadas, en cómo había estado a mi lado todos los días. Había sido constante, amable y firme en su cariño. Lo que hubiera arrastrado del pasado no le había impedido estar plenamente presente conmigo. Esa verdad importaba más que las preguntas que no podía responder. Una mañana me encontré sentada a la mesa de la cocina con el reloj delante de mí, la luz del sol reflejándose en su superficie. Intenté imaginar cómo debió de ser para él perder a alguien de tal manera que el tiempo se congelara en su mente. Vivir con esa pérdida durante el resto de su vida, sin hablar de ello en voz alta, pero manteniéndola lo suficientemente cerca como para sentirla cada día. No podía saber el dolor que había sentido, pero podía ver el amor en el acto de llevarlo consigo. Fue entonces cuando comprendí que lo que más sentía por él no era traición, sino compasión. Decidir perdonarlo no significaba excusar su secretismo, significaba aceptar que era humano y que los seres humanos tienen capas que ni siquiera las relaciones más profundas pueden desentrañar por completo. Él tenía una vida antes de mí, moldeada por personas y momentos que lo habían convertido en quien era. Amarlo significaba amar todo eso, incluso las partes que no eran mías. Me di cuenta de que perdonarlo no era tanto liberarlo a él como liberarme a mí misma del peso de las dudas. Ese día metí el reloj en mi bolsillo antes de salir. El aire era fresco y las hojas crujían bajo mis zapatos mientras caminaba por el jardín. Me detuve junto a las rosas que él había plantado para mí hacía tantos años, ahora desnudas por la estación, pero aún con la promesa de la primavera. Allí de pie, pensé en cómo el amor cambia de forma con el tiempo. No borra lo que vino antes, se superpone al pasado y se convierte en algo más rico gracias a él. Entonces decidí que no le hablaría a nadie de la carta. Era su historia y, aunque había tocado la mía, no me correspondía contarla. La mujer cuyo nombre estaba escrito con tinta descolorida seguiría siendo una presencia silenciosa, tal y como lo había sido durante nuestra vida juntos. Ella tenía su lugar en su corazón y yo tenía el mío. Perdonarle significaba aceptar esa verdad.
Cuando volví a entrar, dejé el reloj en la mesita de noche y sentí, por primera vez, que ya no me dolía como antes. Seguía siendo un misterio, pero ahora lo veía como algo que podía honrar en lugar de resentir. Había tomado una decisión, y mi decisión era el amor por encima del rencor, la comprensión por encima de la sospecha. Al perdonarle, también me perdoné a mí misma por los años que pasé sin preguntar, por las veces que dejé que la curiosidad se convirtiera en una frustración silenciosa. Algunas preguntas no tienen respuesta y algunas historias están destinadas a permanecer ocultas, atrapadas por las manecillas de un reloj que nunca volverá a moverse. Las 2:15 siempre serían suyas, pero la vida que vino después era nuestra y eso era suficiente. Después de tomar la decisión de perdonarlo, el reloj comenzó a sentirse diferente en mis manos. Ya no era solo un objeto cargado de preguntas sin respuesta. Era una parte de él y, por extensión, una parte de nuestra vida juntos. Aún así, sabía que no podía guardarlo en la mesita de noche para siempre. Cada vez que lo miraba, sentía la atracción de la historia que llevaba consigo y me daba cuenta de que tenía que decidir cómo seguiría viviendo. El reloj había sobrevivido a más de 4 décadas de su vida y ahora había pasado a la mía. Lo que decidiera hacer con él era importante. Durante un tiempo lo llevé conmigo todos los días, guardado en el bolsillo de mi abrigo cuando salía a comprar o en mi bolso cuando visitaba a mis amigos. Me reconfortaba saber que estaba allí, un recuerdo silencioso de él en los pequeños momentos cotidianos de mi día. Pero empecé a preocuparme de que, si lo llevaba siempre conmigo, podría perderlo o estropearlo. La idea de que le pasara algo me revolvió el estómago, porque independientemente del significado de la carta que había dentro, yo también había desarrollado un instinto protector hacia él. Una tarde me senté en el salón con el reloj en la palma de la mano, dándole vueltas lentamente. Pensé en guardarlo en un cajón o en un joyero con llave. Pero no me parecía bien. Él nunca lo había escondido. Lo llevaba abiertamente, sin complejos. Guardarlo ahora me parecía como borrar algo que él había tenido el valor de llevar a la vista de todos. Decidí que, si se iba a quedar conmigo, tenía que estar en un lugar donde pudiera verlo, donde pudiera seguir formando parte de mi vida cotidiana, tal y como lo había sido para él. Fui al pequeño armario de cristal del pasillo donde guardaba las cosas importantes, fotografías familiares, postales de nuestros viajes, pequeños recuerdos de momentos dignos de recordar. Hice un hueco en el estante superior y coloqué allí el reloj, apoyándolo sobre un paño suave doblado. El cristal agrietado reflejaba la luz de la ventana y por un momento parecía casi nuevo. Me quedé allí mirándolo, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y paz. En los días siguientes pasaba por delante del armario y me detenía sin querer. A veces abría la puerta y sostenía el reloj durante unos minutos antes de volver a guardarlo. Otras veces, simplemente lo miraba, como se mira un rostro familiar entre la multitud. No reclamaba mi atención, pero estaba allí, firme y silencioso, como siempre había estado. Un fin de semana, cuando nuestro hijo mayor vino a ayudarme con algunas reparaciones en la casa, lo vio, lo cogió con cuidado y me preguntó por qué su padre llevaba un reloj que no funcionaba. Sonreí y le di la misma respuesta que siempre le había dado su padre. Era un viejo amigo. Se rió y lo aceptó sin más preguntas, como había hecho la mayoría de la gente. Sentí un gran alivio. La carta, el nombre, la verdad, todo quedaría entre él y mi recuerdo. Me pareció lo correcto. Llegó la primavera y con ella una luz más suave a través de la ventana del pasillo. Las rosas que él había plantado comenzaron a florecer de nuevo y, a veces, cortaba una y la colocaba en un pequeño jarrón junto al reloj. Me parecía un homenaje silencioso a los dos, al hombre que había amado y al momento en el tiempo que él había congelado. Las flores se marchitarían y serían sustituidas, pero el reloj permanecería igual, inmutable, ajeno al paso de las estaciones. Con el tiempo, me di cuenta de que colocar el reloj en el armario había tenido un efecto inesperado en mí.
Me había permitido aferrarme sin aferrarme. Podía reconocer su presencia sin dejar que eclipsara todo lo demás. Ya no era un secreto que necesitara resolver. Era simplemente parte del paisaje de mi vida, tan familiar como las fotografías enmarcadas en las paredes. Nunca volví a abrirlo. La carta permaneció donde había estado durante tanto tiempo, doblada cuidadosamente detrás de la parte metálica trasera, con las palabras selladas como una flor prensada en un libro. Las había leído una vez, y eso era suficiente. El resto de la historia permanecería sin contar, y yo estaba en paz con eso. El reloj había vivido su vida en su muñeca. Ahora vivía en mi estantería, marcando el tiempo a su manera, no con el giro de las manecillas, sino con la presencia constante del recuerdo. Y ese era exactamente el lugar al que pertenecía. Han pasado meses desde que el reloj ocupó su lugar en la vitrina y, en ese tiempo, ha dejado de ser una curiosidad para convertirse en un compañero silencioso. Sigo viéndolo todos los días y, aunque no siempre me detengo a tocarlo, su presencia se siente constante, como una página de un libro que siempre estará ahí cuando decida pasarla. El peso inicial del descubrimiento se ha aliviado, convirtiéndose en algo más suave, algo con lo que puedo convivir sin que me hunda. Al principio, pensé que la verdad que se escondía dentro del reloj cambiaría todo lo que sentía por él. Imaginaba que me haría ver nuestra vida de otra manera, o que sentiría el dolor de la traición cada vez que lo recordara. Pero no ha sido así. La verdad se ha convertido en parte de toda la historia, solo otro hilo en el tejido de quien era él. Los años que compartimos siguen siendo nuestros, las risas en nuestra cocina, las discusiones que terminaban en disculpas en voz baja, los largos paseos por las tardes, todo eso permanece intacto. En todo caso, saber de ella y del momento que compartieron a las 2:15 me ha hecho más consciente de lo compleja que puede ser la vida de una persona. A veces me sorprendo preguntándome menos por los detalles de su historia y más por lo que significa llevar tanto tiempo con un amor así. Debe de hacer falta una fuerza especial para mantener una promesa a alguien que ya no forma parte de tu vida. Esa promesa había vivido con él durante más de 40 años y, de alguna manera, él había sido capaz de seguir amándome con todo su corazón. Las dos verdades habían coexistido sin competir entre sí. Darme cuenta de eso me ha reconfortado más de lo que jamás hubiera imaginado. He dejado de pensar en ella como una rival. Ella fue alguien que moldeó al hombre que amaba, aunque nunca sabré exactamente cómo. Ahora la imagino como una figura en la distancia, parte de un capítulo de su vida que precedió al mío, pero que de alguna manera también tocó el mío. No siento ningún resentimiento hacia ella. En cambio, siento una especie de respeto, porque creo que debió de ser alguien digna de recordar. La vida ha vuelto a recuperar su ritmo. Paso los días ocupada con las pequeñas rutinas que dan estructura a mi tiempo. Quedo con amigos para comer, cuido del jardín y visito a mis hijos y nietos. Y, sin embargo, el reloj siempre está ahí, una constante en el fondo. De vez en cuando lo saco del armario y acaricio la suave correa de cuero y el frío metal. No lo abro, no hace falta. Las palabras que hay dentro ya están grabadas en mi memoria y no hay necesidad de perturbarlas de nuevo. A veces pienso en lo que pasará con el reloj cuando yo ya no esté. Me imagino a uno de mis hijos encontrándolo y preguntándose por qué su padre lo había guardado durante todos estos años. Sospecho que se harán las mismas preguntas que yo me hice en su día, pero yo no estaré allí para responderles. Quizás se conformen con la misma respuesta que él siempre daba, que era un viejo amigo. Quizás sientan la misma necesidad que yo sentía por saber más. Y quizá ellos también descubran que algunas historias es mejor dejarlas en parte en la sombra. En las tardes tranquilas, cuando la casa está demasiado silenciosa, a veces me encuentro hablándole como si estuviera sentado frente a mí. Le cuento mi día, lo que han hecho los niños, el tiempo, el jardín y las pequeñas cosas que llenan mis horas.
Y de vez en cuando le digo que encontré la carta, le digo que lo entiendo, aunque no conozca todos los detalles. Le digo que le he perdonado, que el reloj está a salvo, que lo guardaré tal y como él lo hizo. Vivir con la verdad no ha consistido en encontrar todas las respuestas. Ha consistido en aprender a dejar las preguntas tal y como están, a guardarlas con delicadeza sin necesidad de resolverlas. El reloj sigue detenido a las 2:15, un momento que perteneció a otra persona mucho antes de que yo llegara, pero que ahora también forma parte de mi vida. He llegado a verlo no como una barrera entre nosotros, sino como una forma más de quererlo, guardando el recuerdo que él decidió llevar consigo, incluso después de que ya no pudiera hacerlo. Y así vivo con la verdad, no como una carga, sino como un recordatorio de que el amor adopta muchas formas, un recordatorio de que las personas que amamos están hechas de innumerables momentos, algunos de los cuales nunca podremos tocar, y un recordatorio de que incluso cuando el tiempo se detiene, la vida sigue y el corazón, de alguna manera, aprende a aferrarse tanto al pasado como al presente sin dejar escapar ninguno de los dos. Al final, el reloj se convirtió en algo más que un objeto. Era un puente entre la vida que él vivió antes de mí y la vida que construimos juntos, guardando un momento que nunca conocería del todo, pero que aún así podía respetar. Aprendí que el amor no requiere la posesión total del pasado de alguien, solo la voluntad de honrarlo. Las 2:15 quedarán congeladas para siempre, pero los años que compartimos avanzaron entre risas, mañanas tranquilas y las innumerables formas en que él estuvo ahí para mí. Conservar el reloj es mi forma de conservarlo a él y a ella también, en el lugar que les corresponde dentro de su historia y ahora dentro de la mía. No necesito volver a abrirlo. La verdad que llevo conmigo es suficiente. Algunos momentos están destinados a permanecer intactos, a seguir vivos, no en movimiento, sino en la memoria, recordándonos en silencio que el amor a menudo deja su huella en silencio. Esta historia puede haber terminado, pero el mensaje perdura. Para ver más momentos crudos y reales como este, haz clic a la izquierda y suscríbete para acompañar a más mujeres que están encontrando su fuerza. La curación lleva tiempo, pero es posible.